Zaragoza, su servidor, y nos acompaña mi hermano Abner Zacarías. Hoy venimos con ustedes a darle el Génesis del hombre, parte 3, día tercero. Acompáñenos hoy a leer Apocalipsis 1:8, que dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. De esa misma forma, si nos acompaña a orar para que el Señor nos pueda guiar este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre, pidiéndote, Padre, este día, Señor, que podamos ser vasos, Padre, en tus manos, Padre, que nos puedas usar, Señor, para que podamos hablar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Úsanos, Señor, y que podamos ser de beneficio para todo aquel que estás viendo este programa, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido de todo corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanos. Mirábamos anteriormente, ¿verdad? Desde el principio, por eso leíamos Génesis 1 y miramos cómo comienza Dios a hacer el primer día, el segundo día. Estudiamos qué es lo que hizo el día primero y el día segundo. Y en este día vamos a ver el día tercero, ¿verdad? Y está en Génesis 1, del 9 hasta al 13. Amén. Amén. Dice así: Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que proveyeron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Amén. Amén. En el 13 dice, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Amén. Amén. Y miramos, ¿verdad? Que por eso el tema se llama el Génesis del hombre, porque en toda la creación hay un día que Dios hizo específicamente, el primero, segundo, tercero, hasta llegar al séptimo, ¿verdad? El día que el Señor descansó. Pero miramos aquí que en el día tercero de primero dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. O sea que hay aguas de una fuente producen aguas, ¿verdad? Entonces lo que Dios nos está mostrando ahí, que hay dos clases de fuentes, una fuente del cielo y una fuente de abajo que produce aguas también, pero dice que lo llevó, dice, vamos a leer, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, se descubrió lo seco, dice, y llamó a lo seco, llamó tierra. Entonces, y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces, vamos a ver en un ejemplo, en Jueces 1:13 al 15, hay un ejemplo ahí que nos hace ver cómo Dios actúa en el tercer día. Amén. Dice, las fuentes de agua viva, júntense en las aguas. Dice Jueces 1:13. Y la tomó Otoniel, hijo de Canaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Acsá por mujer. Y cuando ella se iba con él,
la Persuadió. persuadió que pudiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Nehuey. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio la fuente de arriba y las fuentes de abajo. Amén. Amén. Aquí podemos ver que ya en el tercer día se comienza a manifestar las cualidades de la esposa del Cordero. Porque miramos ahí que Axa significa, Un término bíblico Ajá. ubicado en el Nuevo Testamento hace referencia a un brazalete que se les brindaba a los hijos de los reyes. Todo aquel que fue el principio heredero al trono se acreditaba este material. So fue como un brazalete que se les fue dado. Amén. amén. Entonces dice que pero me llama la atención que dice que en el Nuevo Testamento hace referencia a un brazalete que se les brindaba a los hijos de los reyes. Amén. Era como un adorno. Adorno. Un adorno que se les daba. Ajá. Amén. Y brindaba a los hijos de los reyes. Todo aquel que fuese el principal heredero al trono, se le acreditaba este material. Entonces quiere decir que nosotros somos hijos Y herederos. y también. herederos Amén. de Jesús. Entonces, cuando hace referencia de Axa, que era la mujer de Otoniel, vamos a poner como ejemplo de que se le está poniendo el ejemplo de la iglesia, de Jesucristo, porque nosotros nos vamos a casar con el Cordero, Amén. ¿verdad? Entonces, se nos está haciendo referencia, pero dice que a Otoniel, dice que de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dijo a su hija, Axa, por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. O sea que antes de que la iglesia se vaya con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pedir esas fuentes, esa revelación. Dice la fuente de arriba, que viene la revelación de parte de Dios, y las fuentes de abajo que están escritos. Amén. Entonces lo que Dios antes que nos vayamos en el arrebatamiento, Él quiere que su iglesia, a la iglesia ya se le ha dado ese don, ese adorno, que es la fe. Amén. Porque dice que el don de fe que se le ha dado a la iglesia, y dice que a Axa también se le había dado un don. Entonces ahora se lo traemos ahora a nosotros que somos la iglesia, se nos ha dado el don de la fe. Que con eso nosotros podemos pedirle al Padre esa revelación que viene de lo alto para que podamos confirmarla con lo que ya está escrito. ¿Verdad? Entonces es un don que Dios quiere que nosotros le pidamos a nuestro Padre. Por eso dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios con fe, Pido más. Ajá. el cual Él es abundantemente y nos va a dar abundantemente esa sabiduría de Dios. Por eso dice que esté falto de fe, de sabiduría. Entonces esa sabiduría de parte de Dios viene a confirmar lo que ya está escrito. O sea, o a veces Dios se manifiesta como en un sueño, como muchos ejemplos como Dios se manifiesta, ¿va? Cómo Dios le habla a su pueblo. Entonces, todo viene a confirmar en lo mismo, ¿verdad? Entonces, como Dios se refería cuando a Ezequiel, ¿va? Le mostró todo lo que a Daniel también, y también en Apocalipsis miramos cómo se lo reveló a Juan el teólogo. Entonces, o sea, todo concuerda de lo que ellos recibieron quizás por un éxtasis o un sueño o una visión. Todo viene a concordar en lo mismo de lo que está escrito. Pero ellos tuvieron esa revelación de lo alto, Amén. esas fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y miramos que cuando Otoniel aquí le dice a su esposa, antes de irse con él, le pide que le pida a su papá agua, esas fuentes de aguas. Amén. Wow, sí. Entonces, pero eso ocurre en el tercer día. Por eso en Génesis dice,
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces se tiene que descubrir la revelación de Dios en nosotros. Sí, tenemos que estar preparados con esa revelación, porque eso es lo que el Señor nos va a estar demandando, va a estar pidiendo en estos últimos días. Ese puede ser el nivel donde estamos, o el nivel que Él quiere que estemos antes de ser arrebatados. De ser arrebatados. Esas aguas de vida que tenemos que tener. Amén. Amén. Y qué más, vamos a ver, vamos a seguir leyendo en lo que dijo Otoniel, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. O sea, y miramos que el campo es el mundo, ¿verdad? Cuando el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Amén. Dice que salió a sembrar y parte cayó en buena tierra y produjo, ¿verdad? Entonces, primero pedir un campo, un lugar donde sembrar la palabra que él nos está dando. Dice, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. O sea, ya somos coherederos de Dios. Ya nos dio el don de fe. O sea, ahora, ¿qué es lo que pide Dios? Que le pidamos fuentes para regar lo que nos ha dado. Esa sabiduría que Él nos ha dado. Por ejemplo, ya nos dio ese campo, ya nos dio el mundo, porque el mundo dice que es donde el sembrador salió a sembrar a su campo. Amén. Y parte cayó en pedregales, en tierra buena, que produjo al 30, al 60 y al 100%. Una cayó junto al camino, otra cayó pues entre espinos, pero lo más importante es que ya tenemos el campo. Ya está el campo, pues, ya está el campo hecho para seguir. Sí, sí. Y ahora, y el don, la fe, pues esto no es de ustedes, es un don de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nos ha dado el campo, nos ha dado también la semilla y ahora el que lo persuade a que pida las fuentes es Otoniel, a su padre. O sea que el Espíritu Santo nos va a persuadir a que nosotros le pidamos al Padre esa revelación. Ese solamente el Padre lo da. Dice que el Padre no da al Espíritu con medida, sino que le da abundantemente a aquellos que se lo pidan. Entonces lo que Dios está pidiendo es que le pidamos esa fuente del Espíritu Santo, porque Él es el que va a traer sabiduría a nuestro corazón y nos va a dar también las fuentes de abajo, que es lo que ya está escrito. Sí, amén. Amén. Wow. Y también Axa dice que significa adornada, romper el velo. Amén. Amén. También ahí podemos ver en San Juan, San Juan 2, del 1 al 3, que dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Wow, entonces, y qué gran ejemplo va y específico al tercer día. Nuevamente. O sea que viene a lo que la esposa de Otoniel hace, y vemos las bodas de Canaán que fueron al tercer día. O sea, viene y están concordando que lo que se hace en el tercer día es realmente Dios lo está descubriendo, ¿verdad? Entonces, que lo que Él nos ha dado es verdad. Y dice que en el tercer día, ahí estaba, si nos damos cuenta, que en el tercer día dice que estaba la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Nomás que faltó el vino.
Y realmente, más adelante, si leemos esta historia, dice que cuando se les terminó el vino, ¿a quién le pidieron? Amén. A Jesús. Amén. Le pidieron vino. Entonces, y vamos a ver qué es lo que le dice Otoniel a su esposa, que le pidiera ¿a quién? A su padre. Amén. Entonces también nosotros aquí miramos que María le dijo, vayan con Jesús y llegan todo lo que Él les diga. Entonces, otra vez, en el tercer día, Dios nos pide que nosotros le pidamos a Él. Amén. Entonces lo que Dios quiere que le pidamos es el vino, el gozo de nuestra salvación. Amén. Porque muchas veces también estamos muy acomodados y decimos, no, pues ya somos salvos, vamos a la iglesia. Pero Dios no solamente quiere eso, quiere que nosotros nos alegremos. Amén. Que somos salvos. No por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino que, como le dijo el Señor a sus discípulos, no se maravillen de eso, maravíllense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Exactamente, sí. Eso trae gozo, no por lo que hagamos o por lo que tal vez hagamos maravillas en su nombre, no, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Exactamente, no porque seamos inteligentes, porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, por eso es que vamos a alegrarnos, sino tenemos que buscar más, tenemos que buscar ese vino que el Señor da, buscar más y más, porque muchas cosas, pueden ser muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar enfocados en el Señor y seguir buscando más de Él. Orando y clamando a Él y pidiéndole más vino, que nuestra lámpara siempre esté encendida y llena de su presencia. De su presencia, de su aceite. Amén. Exacto. Entonces miramos que hay una similitud de Jesús en las bodas de Canaán al tercer día, y que a la esposa se le concede, o sea, se le termina el vino, pero le dicen, vaya a Jesús y pídanle y díganle que se les terminó el vino. En Otoniel la persuade y le dice que le dé las fuentes, que le dé agua, ¿verdad? Entonces en ambos Jesús le dice, en Caleb dice que le da las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y en Jesús dice que manda a llenar las vasijas de barro de agua, y las llenaron hasta arriba. Okay. Lo que Jesús quiere ahora en estos últimos tiempos, en el tercer día que le está manifestando a la iglesia, es que nos llenemos de su palabra, que nos llenemos de su palabra, y el que va a convertir esa agua en vino en nosotros es Jesús. Amén. Dentro de nosotros. Porque dice que el maestro Sala no se dio cuenta cuando fue convertida en vino. Entonces lo que Dios está pidiendo ahora a nosotros es que nos llenemos de su palabra, que le pida, y de gozo, y eso se va a convertir en gozo en nosotros. Porque no solamente te van a dar estas fuentes, sino que te van a dar las fuentes de la revelación que viene a través de su Espíritu Santo. Una conexión con Dios directo. Ese se llama una fuente, y va a venir a concordar con lo que ya está escrito. Tú vas a decir, no, Dios me lo puso así, pero me lo puso de una manera diferente, pero concuerda con lo que Dios me está hablando aquí a través de su palabra. Porque te va a dar las fuentes del cielo y las fuentes de la tierra, que es su palabra. Entonces ya vas a saber que tú eres parte de las bodas del Cordero. O sea, que eres la esposa. Si tienes ese conocimiento, vas a ser la esposa de Jesús. Eso te va a dar va a ser grande tu fe, y te va a confirmar que tú eres esposa de Jesús, porque vas a tener una revelación. Entonces, me llama la atención que en la Biblia habla de un personaje que dice que se presentó, pero no estaba vestido de boda, y enmudeció porque no pudo hablar con
con el de la boda, con el dueño de la casa. Entonces, lo que Dios quiere que tengamos el mismo idioma. El idioma con que nosotros vamos a hablar con Jesús. Y no va a ser un idioma literal, va a ser un idioma con una sabiduría que vamos a ser entendibles con Él. Porque esa es una manera de nosotros acercarnos a Dios. El que se acercó a Él y no estaba vestido de boda, no pudo comunicarse con el dueño de la casa. Por eso enmudeció, dice, no abrió su boca. Entonces Dios nos manda que nosotros tengamos esa sabiduría, ese conocimiento. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con la sabiduría de su Espíritu Santo. Y al tener esa sabiduría, vamos a poder comunicarnos con Él. Por eso es muy importante que Otoniel le pide a su esposa, pídele agua a tu padre y él te va a dar el agua. Ya tienes el don, ya tienes el campo, ya tienes la semilla, pero te falta el agua. Y el agua es el agua de vida. Agua de vida. Amén, la palabra. Uh-huh. Y también en las bodas de Canaán, también dice que se les acabó el vino. No tenían vino, no tenían agua. Y también la madre le dice de Jesús, en ese entonces le dice, ve con Jesús y Él les va a decir lo que ustedes tengan que hacer. Wow. Y wow, entonces la fuente que estaba en ese momento ahí, que es Jesús, la fuente de vida, le digo, llénense del agua, llénense de esta agua. O sea, miramos ahí la fuente que es Jesús, que viene de lo alto. Amén. Porque Jesús venía del cielo. Y le dijo, váyanse y tomen del agua terrenal, que su palabra que plantó Él aquí está escrita. Le dijo, vayan y llénense del agua, y ya cuando ustedes se llenen, yo las voy a convertir en vino. Entonces ahí se juntan las dos fuentes. La fuente que habla en Jueces de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, es muy importante que la iglesia de Jesucristo le pida a Dios esa revelación, esa fuente. Por eso dice que los que crean en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán esos ríos de aguas vivas. Ríos de agua. Amén. Amén. Por eso tenemos que buscar de esas aguas vivas. Tenemos que buscar más palabra, que el Señor ahí va a convertir esa palabra en gozo. Y ese gozo que tanto necesitamos, y nos va a llegar a ese nivel, que vamos de nivel en nivel hacia el nivel que el Señor quiere, por la palabra y por su gozo. Amén. Exacto. Y todo pasa en el tercer día. Tercer día, amén. Amén. Y pues, y volvemos, ¿verdad?, a que Axa significa adornada, romper el velo. Entonces, Axa, o sea, por ejemplo, la esposa de Jesús está siendo adornada con los dones espirituales. Y con eso, romper el velo es ver más allá de lo que nuestros ojos carnales puedan ver. Ajá. Una revelación donde nosotros ya no vamos a ver solamente la palabra, sino que como Job dijo, antes de oídas te oía, o sea, pero ahora mis ojos te ven. O sea, vamos a ver la palabra con los ojos de Jesús, ojos espirituales. Más profundo, esa visión va a ser más abierta a cosas que el Señor tiene para nosotros, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos todavía. Ese velo se va a ser quitado, se va a ser rompido, y vamos a poder ver más allá donde el Señor quiere que veamos. Porque Él tiene grandes cosas que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Pero con ese velo rompido y roto, vamos a poder ver a donde el Señor quiere. Y el acceso está para todos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rompió, se rasgó. Entonces, para que nosotros entráramos.
Y tú, si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, el velo todavía está puesto en ti. Pero si hoy aceptas a Jesús y, y lo reconoces como tu Salvador, vas a tener acceso y ese velo se va a romper para ti y tú vas a ver más allá como Jesús mira. Pero primeramente, repite conmigo esta pequeña oración para que Dios comience a hacer una obra en tu vida, porque Él se quiere manifestar en tu vida como principio y fin. Repite conmigo: Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida. En este día te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame a toda verdad y a toda justicia por amor a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor. Amén y amén. amén. Gracias, hermano. Gracias. Si tú hiciste estas palabras, esta oración, cree que hoy tu velo ha sido quitado y ahora vas a ver más profundo y el Señor tiene muchas cosas buenas para ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Este es Hombres de Valor. Gracias. Dios te bendiga.